Taller Evangelio de Lucas. Jesús te hace ver lo que no se ve. Lucas 18, del 31 al 43. De camino a Jerusalén para celebrar la última Pascua, en la que Jesús sería el Cordero Pascual, volvió a indicarles a los 12 apóstoles lo que tenía que acontecer. Esta sería la tercera vez que predeciría su muerte y el sufrimiento que tendría que pasar. Los discípulos de Jesús conocían las escrituras de los profetas que, en la antigüedad, hablaron del Mesías. Es difícil indicar el número exacto de profecías que registran los textos del Antiguo Testamento. Se calcula que más de 300, de las cuales en la primera venida del Señor se cumplieron más de un centenar. Las expectativas del pueblo judío con respecto a la venida del Mesías eran: primero, antes de su llegada, predeciría un tiempo de tribulación. Segundo, un profeta igual a Elías anunciaría su llegada. Tercero, el Mesías establecería un nuevo reino de gloria. Cuarto, la nación se aliaría con luchas contra el Mesías. Quinto, el Mesías destruiría a todas esas naciones opositoras. Sexto, Jerusalén sería restaurada y hecha nueva y gloriosa. Séptimo, los judíos dispersos por todo el mundo volverían a Israel. Octavo, Israel se convertiría en el centro del mundo y todas las naciones se someterían al Mesías. Por último, el Mesías establecería su reino, el cual es un tiempo de eterna paz, justicia y gloria. Ya comentamos el inconveniente que estaba produciendo a los discípulos de Jesús el no entender que la restauración del reino no se produciría en su primera venida. También dijimos que esto estaba velado por Dios, ni los ángeles lo sabían. En la actualidad es sencillo entender las palabras de Jesús, una vez que todo se cumplió según él mismo predijo. Lucas describe parte del sufrimiento, su muerte y la resurrección en el tercer día. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Llama la atención que no se refiere a sí mismo, sino en tercera persona. Hace referencia a las profecías que se hicieron acerca del Hijo del Hombre. El siguiente versículo muestra los dos aspectos a los que nos referimos anteriormente. No entendían, porque no coincidía con lo que pensaban que tendría que suceder y les era encubierto llegar a entenderlo. La revelación depende de Dios. Es probable que haya cosas que no logremos entender hoy en día, aun teniendo al Espíritu Santo. En realidad, es Él quien nos muestra las Escrituras en el tiempo en el que Dios ha determinado. Conocer que todo está en el orden divino, que las cosas suceden según Él ha premeditado, nos debe producir la paz que solo el Señor nos puede dar. La historia del ciego que recibe la vista que Lucas narra a continuación es un ejemplo de cómo recibimos la salvación. Los ciegos en aquella época eran poco considerados. Se pensaba que su ceguera era el castigo de Dios. No les quedaba otra posibilidad que mendigar y esperar su muerte y condenación. La salvación llega cuando no nos queda otra esperanza. Mientras consideremos que aún podemos hacer algo para salvarnos, no estaremos preparados para que Jesús nos alcance. Por supuesto que necesitamos escuchar el Evangelio. En esta ocasión, el ciego había oído hablar de Jesús y, como el texto indica, lo consideraba el auténtico Mesías, ya que le llamó Hijo de David, título que le describe como el heredero del trono mesiánico y el único que tiene el derecho de cumplir el pacto davínico. Posteriormente, trató a Jesús como Señor, probablemente para afirmar su deidad y expresar su confianza en Él como aquel que dispensa misericordia. El ciego clamaba a gran voz para llamar la atención de Jesús y aunque era reprendido para que se callase, esto no lo hizo desistir. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Puedes ver la desesperación junto con la fe? El ciego no podía acercarse al Señor. Su discapacidad, junto con las personas que estaban en el momento que se lo impedían, solo podía gritar y esperar la misericordia de Jesús. Esta es la posición de una persona fuera de Cristo, desesperado, sin nada que poder hacer, solo esperar la muerte y condenación. Ha escuchado de Jesús, de su salvación, y clama día y noche para que Él lo alcance.
Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Así es Jesús, siempre dispuesto a servir. ¿Qué quieres que te haga? En esta ocasión el hombre quería volver a ver. La respuesta sencilla y directa de Jesús: recíbela, mostraba nuevamente el poder y misericordia de Dios. Pero el hombre no solo recibió la vista, sino que Jesús también confirmó públicamente su salvación. Tu fe te ha salvado. Sabemos que la fe salvadora no proviene del humano, sino de Dios. Es un don, y como todo don, se puede recibir o rechazar. Este hombre decidió recibirla, y la demostración que era la auténtica fe no solo fue que Jesús lo afirmara, los actos que predicieron a su salvación lo confirman. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Seguramente este ciego, llamado Bartimeo según Marcos, estaba entre los 120 que esperaron la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, y estará entre todos los que no han rechazado la gracia por medio de Jesucristo es entregada. La salvación es personal. Dios la tiene preparada para cada uno de los nacidos en este mundo. El pueblo de Jericó contempló el milagro aquel día y todos alabaron a Dios, pero esto no les garantizó su salvación. Muchos creen en Dios, pero no han dejado de creer en sí mismos. Muchos alaban y creen que están sirviendo a Dios, pero la salvación no llega por lo que hacemos. Es más, esto estorba a Dios para salvarnos. El pasaje exige autoexamen. Aquellos que expresan interés en Cristo pertenecen a uno de los dos grupos. O bien están entre la multitud de curiosos, cuya alabanza es poco profunda, superficial y en última instancia falsa, o bien son como el ciego, cuya desesperación le llevó a abandonar todo para llegar a Cristo en busca de salvación, brindando evidencia de haberla obtenido al seguirle de forma obediente y glorificarle.